vengo yo a exponer un poquito cuáles son las singularidades culturales, solamente culturales, de la finca del Espartal. Hay un decreto, que es el decreto 20/195 del 2 de marzo de la propia Comunidad de Madrid, en la que decreta, primero, declarar bien de interés cultural con la categoría de zona arqueológica el lugar denominado El Espartal, en el municipio de Valdemoro. Por lo tanto, esto es un documento oficial propio, un decreto de la Comunidad de Madrid, que directamente afirma que la zona del Espartal es una zona de valor cultural, de valor arqueológico. Por lo tanto, bueno, pues ya tenemos aquí la primera incongruencia grave, gravísima, pero bueno, todo eso luego lo veremos en el posterior debate, de que la propia comunidad dice: yo protejo el Espartal porque es una zona de interés arqueológico, es una zona arqueológica. Dice en el anexo, pues viene a decir más o menos que hay indicios antrópicos, es decir, de actividad humana, en la existencia de útiles líticos, de siles, de cuarcita. Habla también de resultados antrópicos en el calcolítico, en la edad de bronce, en la edad de hierro. Dice que de época calcolítica hay numerosos elementos materiales. Dice numerosos, no, dice numerosos. Destaca la existencia de una cerámica muy famosa en prehistoria, en arqueología, que es la cerámica campaniforme, y dentro de la campaniforme el estilo Cimpozuelos. Es un estilo diferente a otro tipo de cerámica campaniforme. Y termina diciendo que de época romana, de época en concreto tardo-romana, se conoce la existencia de un vicus. Bueno, pues, ¿qué es un vicus? Bueno, voy a decir más o menos un poquito de cada cosa para que nos podamos situar en el tiempo de qué estamos hablando. Útiles líticos, pues yo creo que todos sabemos lo que son las herramientas de la edad de, no es la edad de piedra exactamente, sino del paleolítico, cuando el hombre todavía no había descubierto cómo trabajar los metales, cómo fundir los metales, cómo construir herramientas metálicas. Por lo tanto, tenemos ahí unos indicios de actividad humana nómada. Evidentemente en esta época no había asentamientos estables, que nos podemos remontar 10.000, 15.000, 20.000 años antes del presente. Posteriormente dice que desaparece, hay un registro, un vacío arqueológico hasta llegar al calcolítico. El calcolítico, edad de bronce y edad de hierro son etapas muy parecidas en el tiempo, son los últimos episodios antes de llegar de la prehistoria, antes de llegar a lo que conocemos como historia, es decir, como textos escritos. Y bueno, nos podemos ir hacia segundo milenio, mediados del segundo milenio antes de Cristo, y aquí habla ya de numerosas evidencias arqueológicas de que el hombre que campaba y que incluso habitaba de manera permanente, porque habla de fondos de cabaña son restos de cabañas estables, ya no nómadas, sino restos de cabañas estables en la zona del Espartal, ya conoce los metales, ya conoce cómo trabajar los metales, y eso supone un cambio no solo tecnológico, sino también social. Cambio social porque a partir de que conoce los metales, trabaja los metales, se inicia un comercio. Estamos hablando de una historia, de un momento en la historia del hombre muy importante, muy trascendente para llegar a lo que hemos sido nosotros. La cerámica campaniforme, no me voy a extender sobre ello, seguramente muchos de vosotros habréis visto, es una cerámica tipo con forma de campana. Hay un ejemplo perfecto, maravilloso, que es el que se encontró en la zona, en el Museo Arqueológico, se llama vaso de Cimpozuelos, le llaman. En el arqueológico está en un lugar, en una urna, en un lugar prominente, muy prominente, y es una cerámica de lujo, producto de intercambios comerciales y producto de existencia ya de una diferenciación social. Se inicia en esta época las diferenciaciones sociales, por el control precisamente del comercio. Una vicus tardo-romana, que es el último término arqueológico que viene a reflejar aquí, no es ni más ni menos que en época tardo-romana, es decir, siglos III, IV y V después de Cristo, ya en nuestra era, pues la vida urbana en las ciudades hispanas se puso muy difícil, había una depredación fiscal muy importante por parte del Estado, y muchos grandes señores ciudadanos, digamos, dejaron la ciudad y se fueron a vivir a residencias campestres. Esto es lo que es una vicus. Residencias campestres
a las que llevaron todas sus riquezas, a las que llevaron todo su refinamiento. Vicus, residencias campestres que cuando se encuentran, cuando se detectan y cuando se excavan arqueológicamente, muestran una riqueza y una exquisitez, cerámicas, mosaicos en el suelo, útiles de todo tipo, es decir, muy ilustrativas. Insisto, eran viviendas de campo de grandes señores, que alrededor de las cuales se organizaba una especie de pueblo, de siervos, estamos hablando ya de la protofeudal, de siervos que servían a ese señor, bajo la protección de ese gran señor que había huido de la ciudad, que se había alejado de la ciudad porque la ciudad era insostenible, mantenerse económicamente en la ciudad por depredación fiscal del Estado romano. Nos hemos situado, estos son pequeñas pinceladas de lo que presuntamente, y a veces no presuntamente, sino que lo afirma, dice el mismo decreto de la Comunidad de Madrid que existe en el Espartal. Pero aunque parezca mentira, este decreto de designarlo, declararlo bien de interés cultural, solo obliga, antes de hacer movimientos de cualquier tipo, construir cualquier cosa, a hacer ciertas catas arqueológicas que ya llevan hechas, que ya se han hecho, que ya llevan hechas varios meses, y que a partir de ahí a mí me surgen muchas preguntas. Porque ¿quién es la empresa que ha hecho esas catas? ¿De qué manera las ha hecho? ¿Con qué criterios las ha hecho? ¿Las ha hecho buscando realmente en los sitios donde arqueológicamente es más posible que haya? ¿Los ha ido buscando en sitios donde arqueológicamente es mucho más difícil que haya restos? ¿Los ha hecho y si ha aparecido algo, a quién se lo ha comunicado? ¿De qué manera se lo ha comunicado? ¿Qué organismo de la comunidad, cultural de la comunidad, va a poder elevar un informe negativo de alguna de esas catas? Y no, aquí no, porque ha aparecido tal y cual, cuando es la propia comunidad la que paga esta organización, la que está interesadísima en hacer esta urbanización. Todas esas preguntas me surgen, y además, y más todavía, dificultad de controlar esas catas en una finca a 3 kilómetros del casco urbano, encima vallada y vigilada. ¿Quién controla cómo se han hecho esas catas y si realmente ha aparecido algo en esas catas? Yo no encuentro la forma. Las catas llevan hechas ya varios meses. Son dudas. Lo que tenemos que tener muy claro es que lo que aparezca, lo que ahora se destruya, lo perdemos para siempre. Creo que es obligación de toda sociedad como la nuestra, muy tecnificada, moderna. Somos una sociedad moderna, somos una sociedad tecnificada. Creo que es obligación nuestra, y no sé si estaréis de acuerdo, en preservar lo que nos ha llegado a nosotros. En intentar no solo preservar lo que nos ha llegado, sino intentar encontrar más cosas que aún no hemos descubierto. Preservar nuestro patrimonio cultural supone ganarnos el respeto de nuestros descendientes, de nuestros hijos, de nuestros nietos. He visto ahí ahora mismo un cartel, esa exposición, preservar la historia, conquistar el futuro. Una sociedad que es indiferente a su historia, a su pasado, creo que no es una sociedad sana. Creo que el preservar los fondos culturales heredados, igual que los naturales heredados, es el mejor termómetro ético que puede tener una sociedad. Creo que es el mejor termómetro ético que tiene una sociedad. Insisto, una sociedad que le da igual, una sociedad depredadora del territorio, depredadora de la historia, depredadora de recursos naturales, es una sociedad enferma, por muy ricos, por muy cómodos que estemos. Insisto, nos estamos jugando el respeto de nuestros hijos y de nuestros nietos, que nos pregunten algún día, oye, ¿y papá, y qué? O abuelo, ¿qué había ahí? Y le digamos, pues ahí había esto. ¿Y cómo que se construyó allí? Y le digamos, pues mira, pues, chicos, yo estuve viendo la tele. Creo que es deber y obligación intentar que esto no vaya para adelante, por muchas razones, y creo que en el aspecto meramente cultural es muy importante. Lo que pone en ese cartel, preservar la historia es conquistar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, ¿vale? Y servir de ejemplo para ellos.
y de nosotros depende. Pues nada más, no quería decir más que eso. Gracias.